voy a publicar. Y bueno, les voy a contar un poquito de mí para quienes no me conocen, debido a que pues hace años entré en una experiencia personal que me llevó a descubrir todo este mundo. En ese entonces una persona que era mi pareja estaba viviendo una enfermedad autoinmune tremendamente crónica. Y en esa búsqueda de querer encontrar una solución más allá de lo estipulado, cuando pides se te concede. Llegó a mí información vital. En ese momento todavía no estaba formada. A partir de ahí empezó mi despertar, el querer encontrar respuestas, porque nos ocurren cosas a nivel mental, a nivel físico. Y de ahí deriva toda esta formación. Me dedico no solo al Reiki, hago constelaciones familiares fluviales, mindfulness, kinesiología, testo las energías, como bien Dani antes estaba mostrando. Y todo esto me llevó a descubrir herramientas muy potentes para el bienestar, entendiendo que Reiki es un camino. No existe para mí la varita mágica, aunque he visto grandes cosas, grandes cambios, grandes transformaciones, pero ha sido porque las personas se han implicado en ese compromiso personal de querer ir más allá de sus propios límites. Entonces, para mí ha sido inspirador, conmovedor. Veo aquí caras conocidas, así que es para mí pues un halago poder compartir cosas que puedan dar o aportar al crecimiento personal. Hoy vamos a hablar en una fusión de energía y de ciencia. ¿Por qué fusiono estos dos conceptos? Porque me he encontrado con creencias erróneas debido a una información incorrecta o que no es la suficientemente debida, ¿no? A veces cuando no profundizamos en algo tenemos ideas banales de lo que puede ser el Reiki o otras técnicas de sanación milenaria. También deciros que en cualquier momento que cualquier persona quiera exponer, preguntar, lo podéis hacer, ¿vale? No hay que esperar hasta el final para poder plantear alguna pregunta. Entonces, me gustó partir de esta base. Albert Einstein nos decía, no se puede separar ciencia de espiritualidad. La ciencia sin religión es coja y la religión sin ciencia es ciega. Estamos hoy en día en un cambio muy importante, están cayendo muchos paradigmas a nivel global y la invitación está siendo al despertar del ser humano a otro nivel. Y veo que estos asuntos que dejamos de lado son precisamente la base fundamental para que empiece a emerger un mundo en donde los dones y talentos son puestos al servicio de la humanidad. Muchas veces vamos perdidos es precisamente por esto, porque no estamos poniendo esa luz que venimos a dar, ¿vale? Entonces, quiero empezar a explicar qué es el Reiki, entendiendo lo que no es. No es una religión, ¿vale? No es algo milagroso, o sea, ninguna persona, ni cosa, ni herramienta va a ser el camino por ti. Reiki siembra una semilla y es en base a tu propio trabajo personal que esta semilla de luz se abre en tu camino, y es en el tiempo. En mi caso, viendo la vista atrás de todo lo que ha aportado en mi vida, es cierto que el Reiki es el camino a la felicidad, pero no porque un maestro Reiki te sintonice, ya encontraste la lucidez o ese estado. Tiene que ver con que de verdad dedicas tiempo para ti, tiempo de calidad. No sana el reikista tampoco, como digo, es la propia persona. No es necesario que la persona crea. Me ha pasado personas tremendamente escépticas que bajo mis manos dicen, ¿esto qué es? ¿Esto cómo puede ser? ¿Cómo no lo he vivido yo antes? Porque es explorarte a otro nivel, es explorarte a través del mundo energético. Luego veremos lo que es el concepto de energía a día de hoy desde la ciencia, y no tiene contraindicaciones. ¿Qué es lo bueno del Reiki? Al ser algo vibracional de alta frecuencia, podemos neutralizar energías que no son propicias para nuestra salud, por ejemplo, efectos secundarios de los medicamentos,
por tema vibratorio, por resonancia, mejorar la frecuencia vibratoria de una patología. Por lo tanto, ayudamos a que el propio cuerpo encuentre su armonía interior, ¿vale? Y esto lo hace de forma natural. Nuestro estado natural del ser es la salud, es la felicidad. Lo que pasa es que por cosas que nos ocurren en esta vida y en otras encarnaciones, pues van generándose capas, traumas, y todo esto, la buena noticia es que podemos irlas descubriendo paso a paso y disolviéndolas o, en su caso, aportando más luz. ¿Quién es Mikao Usui? Bueno, Reiki en 1922 es conocido por este personaje tremendamente importante en el mundo del Reiki. Ya venía de una familia de negocios, con sus propias empresas. Él estuvo en la Universidad de Kioto y él, para responder a preguntas que sus alumnos le hacían de cómo era que se podía recuperar la salud, y sobre todo mencionaban al personaje de Jesús, como buen maestro quiso dar respuestas, así que él empezó un viaje a buscar, porque él ya tenía conocimiento del budismo esotérico. Él también aprendió a los 16 años Aikido y empezó a llegar a grandes rangos de todas estas técnicas marciales. Y en un templo, uno de sus mentores, vamos a decir, le recomendó que se fuera al monte Kurama. Monte Kurama es una montaña que en Kioto los samuráis siempre iban a hacer sus retiros para encontrar respuestas. Al 21 día de él estar haciendo introspección profunda, recibió la canalización, que parece ser se data a más de 3000 años de antigüedad en los sánscritos. Habían unos símbolos y él pudo verlos por canalización. Estos símbolos son, vamos a decir, instrucciones que se dan al cuerpo energético para que hagan algo específico. Es decir, un maestro llega a poder cambiar las energías físicas de cualquier entorno, persona, en sí mismo, etc. ¿Qué significa Reiki? Este sería el kanji japonés. Rei significa sin límites, universal, y ki, chi, es lo mismo que prana para los hindús, significa energía, ¿vale? Son esos fotones de luz de los que todos nos nutrimos. Ahora mismo están traspasando nuestros cuerpos físicos esta pared, porque ya se ha visto en la física cuántica que son partículas diminutas de luz, por lo que todo está compuesto. De hecho, se ha descubierto que no existe como tal el vacío, sino que toda esa masa oscura en realidad está llena de energías que antes no contemplábamos como tal. Entonces, lo bonito de la ciencia es que cada vez está dando más argumentos para comprender de qué estamos hechos, ¿vale? Y podríamos decir que energía es todo lo que estamos compuestos, ¿vale? A ver. ¿En qué consiste el Reiki? El Reiki es una técnica milenaria que, derivada del Japón, que nos permite lo que es la imposición de manos y regular todo nuestro sistema de chakras. El Reiki trabaja desde una energía no polar, es decir, no existe ni yin ni yang, aunque sí se utilizan esos términos para explicar en los cursos, ¿vale? Entonces, no hace falta que tú seas una persona que tenga una gran don o sensibilidad para poderte aplicar Reiki a ti o a otros, y es algo que hacemos de forma muy natural. Cuando de niños, si alguna vez recordamos habernos caído, lo que automáticamente hacemos cuando nos caemos es poner la mano sobre la zona que nos infligió ese dolor. Ahí estamos haciendo Reiki. Cuando estamos teniendo una intención de mejorar o sentirnos mejor, estamos haciendo Reiki. Entonces, es mucho más alcanzable de lo que se piensa. Se trabaja en Occidente desde primero, segundo, tercero y lo que sería la maestría en Reiki. Se dictamina así como por niveles. Sin embargo, para que conozcamos los términos japoneses, pues en Japón el primer nivel se llama Shoden. Sho significa comienzo, Den, enseñanza. Por eso se llama comienza la enseñanza, primer nivel.
Primer nivel de Reiki tiene su símbolo, no todos los maestros dan un símbolo en primer nivel. A mí me encanta porque es una herramienta que creo puede ser aplicada desde el momento uno, aunque Mikao Usui no empezó a usar símbolos hasta pasados años de él haber canalizado la técnica, porque se dio cuenta que los alumnos necesitaban entender el mundo de las energías cuando estamos hablando de algo abstracto y sin forma, pues los símbolos son una herramienta que te da sentido en la instrucción de lo que quieres de hacer con la energía. Entonces, Shoden, trabaja sobre el cuerpo físico, nos va permitiendo subir la capacidad de tolerancia energética en nuestro cuerpo físico para ir tolerando las siguientes vibraciones, ¿vale? Es como, para que me entendáis mejor, es como si metiésemos a un cable de 12 voltios 300 voltios, si no sabemos correctamente integrar esas energías. Por eso lo que hace un maestro Reiki en una sintonización de primer nivel es meter en el campo vibratorio de la persona el símbolo que corresponde a ese nivel, para que vaya ampliándose su capacidad energética, se vayan expandiendo sus chakras y pueda ir asimilando los siguientes niveles. Shuden, traducido, es Shu, intermedio, Den, enseñanza, es decir, segundo nivel. Lo que hace es limpiar nuestra energía mental a través de un símbolo específico para esa depuración, tanto emocional. Y estos símbolos, la ventaja es que no hace falta que tú seas un experto, porque obviamente se entiende que en un fin de semana una persona no va a integrar todo el conocimiento, pero sí se integra en la misma medida en que tú vas aplicando esos símbolos enseñados en ti, en personas, en plantas, en cosas, en todo lo que se te ocurra. Luego llega el siguiente nivel, que es Okuden. Ya estaríamos hablando del conocimiento desde el ser. No es lo mismo cambiar la energía con ciertas frecuencias a tú desde tu autoconocimiento más profundo, más allá de esta capa física, poder entender que puedes crear absolutamente tu realidad. Y es muy bonito porque en esa información que tú vas asimilando en cada nivel, se va llegando a una comprensión, a una percepción nueva del poder que tú tienes sobre tu vida, no solo para mejorar relaciones interpersonales, sino partiendo de la base que es contigo. Siempre desde el primer nivel se recomienda que las personas empiecen a tener una higiene energética y un autocuidado personal antes de poner manos a otros, porque creo que es lo coherente, es la lógica, ¿no? Si queremos ser mejores personas, ser mejores terapeutas, pues tenemos que empezar por la base, que somos nosotros mismos. Y el Chimpiden es como quien alcanza ya la maestría, que es poder formar a otros y dar esas sintonizaciones a otros. ¿Qué ocurre con el Chimpiden? Que visto desde un punto de vista japonés, obviamente en la Federación Española te dicen que tienen que pasar un año desde el primer nivel hasta el último. En Japón hasta el 10º año no se empezaba a integrar un Chimpiden auténticamente, porque se entiende que has hecho mucha práctica. Entonces por eso pienso que lo más importante es lo que haces tú con la información dada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el siguiente rango que se dice Sensei es el que lleva ya 3 años de práctica después de la maestría, y se van alcanzando muchos más rangos, ¿no? de este conocimiento. Entonces, en la ciencia es la disciplina que busca comprender el mundo a través de la observación, la experimentación y la investigación sistemática. Reiki ha dado más de 400 ensayos clínicos en donde se ha podido ver en ese grupo la incidencia que el Reiki es capaz de sostener, por ejemplo, en pruebas de personas que han tenido ciertos problemas físicos, y cómo los efectos nocivos de un medicamento se ven reducidos, se recuperan antes. Está reconocido en la Organización Mundial de la Salud y se practica en varias clínicas. De hecho, hay varios médicos
que cada vez se están formando más para conocer y aplicar este sistema como una herramienta muy poderosa para asistir a sus pacientes. Porque a veces hemos visto al ser humano como si fuéramos trozos por separado de un órgano, de un sistema, y el mundo oriental contempla que somos holísticos, somos un conjunto de más cosas que debemos de tener en cuenta para poder realmente ayudar de una forma más completa a nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, partiendo de este concepto de que ciencia es esto, quiero mencionar a grandes referentes porque estos referentes dan una base sólida a lo que es el concepto de energía como tal. Dr. Gabor Matés, la eminencia a nivel mundial, especialista en la parte del trauma, él ha hecho el libro El mito de la normalidad. Me gustó que él mencionó que ha visto que donde hay menos traumas infantiles son en los niños que son indígenas, porque nunca ha habido una separación de la madre con el hijo, y esto a nivel cognitivo, a nivel mental, emocional, hace que haya una base más sólida en su sistema inmune. Bueno, hablan de toda una ciencia que respalda cómo el impacto emocional por la separación de una madre puede debilitar hasta un sistema inmune y no presentarse patologías hasta la edad adulta. De hecho, estudió casos en Estados Unidos de mujeres afroamericanas que habían vivido, por ejemplo, discriminación, y sus niños en su gran mayoría nacían con problemas respiratorios. Esto era porque él descubrió, si te das cuenta, los inhaladores que utilizan las personas asmáticas tienen el mismo componente que es el cortisol, que son los que regulan el estrés en nuestro organismo. Y se dio cuenta que estos niños tenían que tratarse como si hubiera un alto índice de estrés en ellos cuando eran niños. Y se ponen a ver a qué era que estaban sometidas las madres, y era ese estado de estrés por discriminación o racismo. ¿Qué tiene que ver las investigaciones del Dr. Gabor con Bruce Lipton? Pues Bruce Lipton habla de que él es un biólogo celular y habla que nosotros no estamos condicionados por nuestra genética como se creía hasta ahora, sino que lo que heredamos son conductas disfuncionales que hacen que nuestra genética exprese ciertas patologías. Entonces él estudió un grupo de familias que adoptaban niños, y en ese grupo de familias que tenían por herencia genética un cáncer y que ese adoptado no tendría por qué tenerlo, pasado unos años heredaba el cáncer de un árbol que genéticamente no era el suyo. Ahí fue cuando él se dio cuenta que el entorno de nuestras células tienen mucho que ver de cómo ellas mutan para sobrevivir en ese ambiente. Entonces, él puso células madres en diferentes entornos, las modificó genéticamente para que no pudieran sobrevivir a un medio lácteo, y cuando las puso ahí, curiosamente ellas se adaptaban para sobrevivir en ese entorno. Entonces se dio cuenta que el entorno era muy condicionante en el sentido de, si nosotros somos y estamos compuestos de células, cada célula es un campo electromagnético que ya se ha podido medir, tiene su frecuencia vibratoria, su campo energético, etc. Si tú estás pensando, y el pensamiento es una forma de energía, tú tienes un cuerpo físico, pero también tienes un cuerpo mental, emocional y energético, todo esto va configurando cómo tu salud se expresa en tu realidad. Esto quiere decir que no somos víctimas de la genética, sino que es que tenemos el poder en cualquier momento de modificar cualquier cosa que nosotros percibamos del mundo. Luego vamos a ver, bueno, y el doctor Greg Braden, bueno, él es alguien que en Estados Unidos también ha hecho experimentos en donde ha creado o se ha podido ver lo que es la masa crítica, un nicho de un grupo de un 1% de la población que se reúnen todos para pensar de una forma diferente o a meditar juntos. Han podido ver que los índices de delincuencia bajaban en un día que se preveía que fueran altos. De hecho, la policía sabe que en luna llena nuestro comportamiento es muy diferente a nivel emocional, hay más suicidios, accidentes, estamos más tensos, no solo nosotros, los animales.
Entonces, como saben que hay esa tendencia, él decidió crear ese grupo de personas y pudieron ver que, como nunca había pasado históricamente, podían bajar esa escala de gravedad de delincuencia. Entonces, son investigaciones interesantes porque nos están diciendo que efectivamente podemos afectar a nuestro entorno directo e indirecto, simplemente sabiendo estar en nuestra mejor posibilidad, ¿vale? Y bueno, entonces tu genética no te define. Y me gustó esto que dijo Bruce Lipton. Comenta que cuando estamos en el vientre materno, un feto, por ejemplo, recibe los nutrientes a través de la sangre, ¿vale? Pero esto es a nivel físico. Si hay impactos emocionales de la madre, nosotros estamos recibiendo directamente esas emociones de mamá, y eso es como si el niño tuviera una cámara para poder percibir su entorno. Es decir, si la madre está estresada, va a asumir que hay un mundo allí afuera amenazante y todavía no ha nacido. Comentaba Bruce Lipton que hasta los 7 años estamos generando ondas Z a nivel cerebral, que es como un estado hipnótico. Entonces, a partir de los 7 años es que tú empiezas a vibrar de otra forma, y la meditación lo que hace es entrar en ondas θ y en otro tipo de ondas que permiten reconfigurar ese estado mental. Por eso, una de las meditaciones más potentes que conozco dentro del Reiki se llama Gassho, ¿vale? Es una meditación que se explica también en primer nivel para ir cambiando esa frecuencia vibratoria mental, y que muchas veces se queda en nuestro inconsciente. Se han hecho pues electrocardiogramas para ver esta incidencia, y se ha podido ver que efectivamente nuestra biología se modifica en base a las frecuencias vibratorias a las que está expuesta. Entonces, el concepto de energía, desde el punto de vista científico, es fuerzas invisibles que influyen en el mundo físico. Para no todo el mundo es invisible, porque tenemos más sistemas energéticos que nos permiten acceder a una visión más allá de la apariencia física. Y a veces esto se despierta en la práctica del Reiki o en la exposición a la misma. No necesariamente tienes que ser un maestro Reiki, pues de hecho me ha pasado, como os digo, gente escéptica que es ponerle o imponerle manos y empezar a ver cosas, y ves que no puede eso ser manipulado. La propia persona está experimentando en sí misma parte de los efectos del Reiki. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros constantemente estamos pensando, interpretando, y damos por hecho que esa es la realidad. Lo que no nos hemos puesto a mirar es que más allá del pensamiento es cuando tú realmente empiezas a sentir o a percibir o a abrir esos campos de los que hablo, que van más allá del mundo físico y que lo puedes vivir. Entonces, nosotros tenemos esa herencia inconsciente de lo que le ocurrió a papá, a mamá, a nuestras ancestras, y eso hace que nosotros tengamos una percepción del mundo o más, vamos a decir, más pacífica o más amenazante. De hecho, a mí me impactó, vi un video de un grupo de niños que pues habían sido maltratados y niños que no, y este grupo de niños que eran maltratados dejaban de respirar frente a un experimento que era poner piezas, cubitos uno encima de otros para que desarrollaran la creatividad, y ellos se paralizaban y estaban atentos de ver la persona que les había puesto el experimento, a ver si les iban a pegar. Estaban más en la alerta de protegerse que en desarrollar la creatividad. Y los niños que se habían desarrollado en un ambiente menos hostil, enseguida estaban jugando, montando el ensamblaje de la propuesta del experimento, etc. Entonces, ahí te das cuenta de cómo lo que tú vives te hace creer que el mundo es de una forma, pero si tú empiezas a cambiar tu forma de pensar, la experiencia que tú vas a tener es otra. Y lo bueno es que nosotros podemos modificar nuestra forma de percibir el mundo, pero eso requiere una apertura a, bueno, también hay otras formas de vivir la experiencia humana. Entonces, tener en cuenta que estamos pues condicionados, aunque creemos que nuestros pensamientos son nuestros, en realidad nuestra genética tiene ahí miles de memorias ancestrales. ¿Qué se puede ver más allá del cuerpo físico?
Bueno, podemos ver lo que decía antes y que estaba testando Dani, el aura. El aura tiene un prisma de color que depende de la persona y su salud, puede estar más expandido o contraído, y pues hay personas que pueden ver como si fuera una especie de arco iris alrededor de la persona. ¿Qué pasa? Que cuando tú metes un símbolo específico para limpiar la energía de alguna parte de la persona, automáticamente no solo sientes el cambio, es que ves que brilla, cambia el prisma de luz sobre el cuerpo energético, y obviamente la persona puede sentir o mejoría o, curiosamente, existe una cosa que se llama crisis curativa, ¿no? Me ha pasado de gente que viene con un dolor en una rodilla, sin poner manos, y sienten la intensificación del dolor. No quiere decir que estés haciendo mal el Reiki, quiere decir que tienes que pasar por ese proceso para que empiece a pormenorizarse esa molestia, ¿vale? Entonces el Reiki nunca puede hacer daño porque es una frecuencia vibratoria del amor, de lo que hemos sido creados. Y lo bonito es que haciendo conciencia, porque a veces el Reiki no tiene por qué interpretarte qué ocurrió, eso lo hacen otras técnicas, sí que sin saber qué le pasó a la abuela, mamá o en el vientre materno, etc., tú vas cambiando esos patrones porque te vas liberando de esos prejuicios que aprendiste en tu edad más temprana. Y bueno, aquí es como irte desprogramando. Literalmente somos como ordenadores biológicos. A nivel mental tenemos muchos programas. Tanto así hay una técnica que me llama mucho la atención, se llama humano puente. Era un caso de una persona que entró en parálisis de las piernas hacia abajo, sin motivo aparente a nivel físico, no se le encontraba nada extraño y decían, ¿esto cómo es posible? El terapeuta empieza a ver qué era lo que le había pasado a esta persona, no, sino a sus ancestros, y había ocurrido que en el pasado uno de sus familiares, cuando emigró, murió. Entonces en el inconsciente del clan familiar lo que queda es una información de que si caminas o sales de aquí, mueres. ¿Cuál es la solución biológica? Te paralizo. Y tú dices, ¿qué tiene que ver que se haya muerto alguien del pasado con que yo ahora tenga una parálisis? Pues sí, porque el inconsciente cree que así te está preservando la vida. Tan así estamos condicionados del pasado, pero tan así en nuestro presente podemos liberarnos de ello teniendo las herramientas y el conocimiento adecuado. Bien, entonces, esto es muy curioso, hay mucha gente que me viene a consulta porque se encuentran con que quiere una cosa y le pasa otra, o que no encuentran la pareja adecuada, o si la encuentran no se comprometen. Bueno, hay un montón de batiburrillo que digo yo. Cuando te pones a mirar el árbol, por ejemplo, personas que están progresando a nivel financiero y tienen un tope, lo que te das cuenta es que están intentando no sobrepasar a papá, ¿no? Lealtades inconscientes. Todo papá quiere que su hijo sea más próspero que él. Sin embargo, estas lealtades inconscientes están, porque una cosa es lo que tú quieres de forma consciente y otra lo que hay en el programa inconsciente. Entonces, lo interesante es que, según Bruce Lipton, se han estudiado familias, por ejemplo, diferentes, de unos ancestros de cuarta generación atrás, y fotografías del presente de ese mismo árbol genealógico, y se han encontrado con que los rasgos no solo son idénticos independientemente de lo que han vivido. Si vivieron guerra y hambruna los de cuarta generación, expresaban raquitismo, una descendencia que nunca había vivido hambre. Entonces, fijaros cómo podemos llegar hasta expresar fisionómicamente el dolor o las vivencias de nuestros ancestros. Entonces, tenemos ideas erróneas del dinero, si es que no trascendemos ciertos límites económicos o si nunca ahorramos, hay otro tipo de lealtad. Y es muy interesante porque se puede testar y saber exactamente por qué linaje viene y qué es lo que intentamos reparar teniendo esa lealtad. Sé que igual, si no se entiende, podéis preguntar en cualquier momento, ¿vale? Vale, entonces, ¿cómo supero y trasciendo todas estas cosas?
teniendo una alta frecuencia vibratoria. ¿Cómo se hace esto? Si yo tengo un patrón mental que estoy dándome cuenta que no me ayuda, no mejora ni solo a mí, sino a mi entorno, puedo elegir pensar de otra forma en ese instante, aunque en ese momento no me lo crea. No importa, no se trata de tu creencia, se trata de tener una primera voluntad de avanzar a pensar de una forma distinta. Muchas de las cosas que recomiendo a los que vienen es que se pongan frases empoderantes cada mañana, asumir que eres una persona victoriosa, empezar a pensar de una forma distinta, decirte estas frases, si eres persistente, empiezas a ver que tu mente va tomando una forma diferente y te sientes diferente, te sientes más vital, tienes más ganas de hacer cosas, etc. Entonces, la frecuencia del amor es la más expansiva y por lo tanto la más sanadora en sí misma. Así que el Reiki es una herramienta más, sin embargo el meditar, independientemente de la técnica, es fundamental para entender una salud y un bienestar físico emocional a otro nivel. Y eso va limpiando, como la frecuencia vibratoria del amor es más alta, va limpiando esas frecuencias vibratorias que no están alineadas, cuando es de escasez, pobreza, enfermedad, todo eso va por sí mismo cayéndose, porque tú estás yendo más allá de tus límites preestablecidos, y es cuando no estás pensando precisamente, es cuando estás en ese estado de calma que todas esas barreras empiezan a caer. ¿Cómo sabemos que de verdad estamos incidiendo en nosotros y en otros? Pues hay un documental que me llamó también mucho la atención, se llama Mensajes del Agua, en Japón. El doctor Masaru Emoto miró la cristalización del agua, tomó diferentes muestras, por ejemplo, de grifos o de un manantial, y pudo ver que el del manantial tenía formas hermosas, y el de los grifos eran cristales completamente amorfos, no tenían ninguna forma geométrica en su estructura. Entonces se le ocurrió más cosas, puso en el metro de Kioto, Japón, diferentes muestras con frascos de agua que ponían amor, odio, gracias, etcétera, diferentes palabras. Claro, la gente lo leía, y él luego, pasado unas semanas, cogió esas muestras, miró bajo el microscopio, siendo las muestras traídas de la misma fuente de agua, vamos a decir, cambiaban completamente los cristales en base a las palabras a las que había estado expuesta y de que la gente que pasaba por allí las leía. Por lo tanto, el solo pensar en una palabra estaba cambiando completamente la cristalización. Entonces nosotros tenemos una alta composición en agua. Si nuestros pensamientos inciden en un frasco que está en Kioto, Japón, imaginaros lo que hace con vuestro cuerpo físico. Entonces es muy interesante, a mí me pareció muy bonita esta investigación y por eso quería mencionarla. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente hay personas que o se quedan dormidas en sesión o están más tranquilas, gente que me llega llorando con altos índices de depresión o ansiedad, y en el momento, expuestos unos minutos a ello, automáticamente sientan o no la energía. Lo que sí reconocen todos unánimemente es que se relajan, hay un mayor equilibrio, la persona nota ese bienestar interno, es como si te echaran un bálsamo. Te favorece la expansión de la conciencia, obviamente empiezas a descubrir al percibir en tu cuerpo físico otro tipo de sensaciones, te das cuenta que efectivamente hay más cosas y eso te expande, te aporta más claridad mental, contribuye al desarrollo de mejores hábitos, fortalecimiento del sistema inmune, cuerpo y mente, te ayuda a eliminar toxinas. Me acuerdo cuando hemos hecho ya varios primeros niveles de Reiki, el meridiano de la vejiga, que es para eliminar, algunos es que tienen que salir corriendo porque no aguantan, les entran y tienen que limpiar, y a que el cuerpo empieza a desintoxicarse, pero no de una forma bruta, sino respetuosa, porque es una energía natural que hay en el cuerpo y eso también me gusta. Nos ayuda a la liberación de cualquier tipo de bloqueo, reduce nuestra ansiedad y estrés, nos ayuda
y es complementario, nunca se va a recomendar, ni aunque te formes y seas el maestro, quitar medicamentos a nadie, esto nunca, por mucho que tú veas cosas con el Reiki, tenemos un código deontológico muy bien impuesto para respetar y entender que Reiki es inclusivo, es decir, es compatible con cualquier medicación, con cualquier religión, porque no estamos hablando de conceptos que separen. Se supone que si estamos hechos de energía, desde la unidad debemos de entender a nivel mental que todo tiene que ser versátil y adaptativo. Entonces, el no juzgar, el no estar separando, sino el ser unitarios en nuestros conceptos, son algo que nos ayuda también a encontrar una forma segura de estar en el mundo. Más adelante hablaremos de cómo los principios en los que fundamentamos el Reiki nos ayudan a que esto sea una experiencia vivida en tu realidad, no una teoría, porque información podemos almacenar mucha, pero puesta en el campo, en la práctica, es que tú puedes experimentar que todo lo que aquí se está diciendo es. Y ayuda a sanar adicciones y relaciones o patrones limitantes. Bueno, aunque el Reiki había mencionado, no es algo que diga, existe un sistema de chakras y desde ahí se trabaja, sí que contempla el conocimiento en primer nivel de que estamos hechos de un cuerpo energético, y lo interesante es que en su gran mayoría cada uno tiene una función específica que da energía al órgano asociado según la zona en la que está. Entonces, el chakra raíz, que tiene que ver con nuestro arraigo a la tierra, por ejemplo, personas que son muy espirituales y que niegan, por ejemplo, el dinero o el placer o la materia, suelen tener bloqueos a este nivel. Entonces, cuando aplicamos energía o imposición de manos a ese nivel, el simple hecho de poner manos empieza a equilibrarlo y regularlo. No hace falta estar iluminado o sin pensamientos para poder hacer Reiki, porque nos ha pasado también en cursos en los que es el primer nivel y notan el bloqueo, no están pensando en nada específicamente, es tocar y notar automáticamente cómo se va este desbloqueo. Y la persona, pero si no me ha dado tiempo ni a poner las manos casi, yo ya la sola intención ya está cambiando la frecuencia vibratoria en un cuerpo físico. Y bueno, van habiendo más sistemas de chakras. Segundo chakra, el estómago, la aceptación de la vida en general. Si nos negamos a aceptar personas, cosas, situaciones, pasado, etc., ese chakra se tiende a contraer o a congestionar y lo bueno es que se puede disolver. Plexo solar, relaciones interpersonales. Chakra corazón, lo que es las frecuencias del amor o el odio, depende. Chakra garganta, creatividad, expresión. Chakra ajna, el yo veo, tiene que ver con que si se desarrolla, en algunos casos, pues la gente ve el aura. Y chakra corona, nuestra conexión directamente con lo espiritual. Entonces, a ver qué continúa aquí. ¿Qué te puedes encontrar en una sesión? Pues bueno, cuando he hecho esas sesiones, pues hay personas que notan sabores, texturas, temperatura, visiones, depende del don de la persona y en la conciencia en la que está. Algunos no sienten nada también, eso no significa que el Reiki no funcione, significa que está quitando unas capas tan elevadas que hasta que llega al cuerpo físico tarda un tiempo. La persona, si está muy dormida a nivel conciencia, pues es con el tiempo que va percibiendo. De hecho, casos específicos, conozco una persona en concreto que hasta el año de estar conmigo en terapia es que empezó por primera vez a percibir la energía de recibir el Reiki, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en Japón solo los que llegaban a Sensei después de muchos años empezaban a percibir la energía, por lo general cada vez hay más gente que desde el momento uno puede sentir, percibir este sistema de chakras, modificarlo. Bueno, yo la primera sorprendida. Lo bonito de Reiki para mí fue como un descubrir y una experimentación vívida de la existencia del mundo energético como tal, pero además con una información muy coherente, muy clara y fácil de entender para todos. Entonces, en realidad lo que hacemos es un viaje al inconsciente,
con la energía Reiki no hay barreras, no hay límites, entonces no hace falta que tú seas un experto en nada, no tienes por qué saber el origen de una patología, ni tienes que haberte estudiado 20.000 libros, con que tú estés encontrando tu quietud interna, tu paz interna, y desde esa paz quieras aportar a los demás. Obviamente se enseñan unos protocolos, pues la persona puede ir elevando su frecuencia vibratoria y por sí sola va esto cambiando. Yo recuerdo cuando empecé con el mundo de Reiki, es que mi vida en ese momento era un caos en todos los aspectos, mi pareja enferma, yo no estaba a gusto donde trabajaba, vivía ansiedad, bueno, era aquello un caos total, y yo decía, ¿esto qué sentido tiene? Cuando decido un camino distinto, en ese momento lo tuve claro, el Reiki fue un camino que a mí me ayudó a abrir puertas, hoy en día es lo que me ha permitido entender mi vocación y entender que todos estamos en un proceso, que esto que dicen alcanzó Mikao Usui, el nirvana o alguna cosa así, puede ocurrirle a algunas personas, a otras no, pero ese no es el foco es que tú puedes ser feliz a través de aplicar en ti una coherencia interna de pensamiento y sentimiento. ¿Vale? Entonces, el primer nivel entonces nos permite relajarnos profundamente, aprender a desintoxicarnos el cuerpo, a disolver los bloqueos, tanto propios como los demás, aprendemos a meditar, aprendemos a entender un poquito más el sistema energético de todos nuestros chakras, algún meridiano, y se hacen prácticas. Este domingo está previsto dar primer nivel de Reiki, por la mañana sería todo teoría y en la tarde prácticas, ¿vale? Y yo aquí descubrí que todos merecemos expandirnos en todas las áreas de nuestra vida, que nos hayan encasillado en nuestra niñez no significa que tengamos que seguir ahí, que todo se puede hacer, da igual desde donde partas, que esté ocurriendo en tu vida, es posible, porque lo he visto en mí y en muchas personas que se han dado la oportunidad de dejarse guiar y acompañar. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que eres más grande que tus pensamientos, tus situaciones de vida, tu situación económica, etcétera, eso te va dando poder interno para tener una nueva actitud de superación y ver la vida no como un obstáculo, sino como desafíos que te permiten crecer, aprender y trascender para ir pues sintiéndote más fuerte. Quería contar un cuento japonés porque me pareció muy bonito. Este era un emperador en la época Meiji era un emperador que creó lo que se dice que en Reiki se inspiraron de los poemas de Meiji, los principios fundamentales. Estos principios fundamentales no intentan inculcar más que recordarte tu eterno presente, que solo por hoy, por ejemplo, podrías elegir estar en paz, ¿no? Entonces, cuando tú vas evocando tu paz en cada momento porque estás presente con esos principios, tu frecuencia vibratoria cambia. Entonces, Onami era un luchador muy grande y él estaba pues teniendo sus propios alumnos, y cuando Onami tenía que enfrentarse a ellos públicamente, lo que ocurría es que le ganaban hasta sus propios alumnos. Y él decía, ¿qué ocurre? Ganaba cuando eran prácticas, pero cuando tenía que exponerse, brillar, vamos a decir, a otro nivel, cogía y todo le salía mal, se caía, se ponía torpe, etc. Entonces, Onami, cansado de esta situación, sabiendo que tenía todas las capacidades para poder ir a más, decía, no puede ser, ¿qué ocurre? Así que decidió, determinado, a visitar al sabio en Japón, y el sabio le dijo, oye, en este templo te quedarás y honrarás tu nombre. Onami significa gran ola, ola gigante. Y él le dijo, el sabio le dijo, ¿pero qué tengo que hacer?, le preguntó Onami. Y el sabio le dice, simplemente visualízate, visualiza esas grandes olas, visualiza toda la noche que yo vendré al día siguiente. Pues bien, Onami se queda en el templo
pasa toda la noche, él empieza a visualizar cómo las olas gigantes llenan todo el templo, llenan hasta la estatua más grande de Kioto, etc. Y se mantiene ahí sin temor a que aquella visualización pudiera ocurrir. Cuando vuelve el sabio al día siguiente, encuentra a Onami sonriendo, porque lo veía muy feliz, sin nada aparente, no había pasado nada. Parece ser que él había conectado con algo, así que va a combate y a partir de ahí, de esa experiencia, él empieza a superar a todos. No había combate que él no ganara a partir de ahí. Con esta experiencia que nos ejemplifica Onami, una de las primeras lecciones es que Onami limpió su nombre, es decir, todos hemos nacido en un contexto, ¿vale? Si por ejemplo te llamas princesa, pero de niña te decían princesa, tienes el pelo muy feo, princesa, compórtate mejor, princesa, es que es mejor no sé quién, tú te vas a creer que eres más pequeño de lo que realmente eres. Y este es uno de los principios fundamentales de mucha gente con problemas de autoestima, porque no han descubierto la grandeza que hay en ellos. Esa es la primera lección. Luego la segunda lección es, tenemos un poder grandiosísimo con el tema de la visualización. Onami se trascendió a sí mismo a través de la visualización. Por eso hablaba antes de la importancia de lo que metemos en nuestra mente. Ya no solo con los principios Gokai del Reiki, sino cuida la información que viene a ti a través de radio, medios de comunicación, etc. Porque si esto te genera malestar, te desequilibras a nivel hormonal con una sola noticia, fíjate. Con esto no es que tengamos que salir huyendo del mundo, no estoy planteando esto. Estoy diciendo que si está en tu poder recibir información de algo que te sume o pueda sumar a otros, pues ya estás haciendo tu buena labor del día. Entonces, Onami se dio cuenta que había logrado romper esa barrera de sí mismo visualizándose más grande que todo aquello que le estaba ocurriendo. Recurrió al sabio, esto es súper importante, maestros y guías, hay muchos, pero debes de sentir en ti que esa persona realmente está capacitada y no solo eso, que hay una verdadera voluntad y una conciencia, porque yo me he dado cuenta, personas que llevan y son grandes profesionales con grandes conocimientos, pero la conciencia no se ha desarrollado y es ahí donde tú ves la importancia de tener una mente abierta, no egoica, para poder asistir a las personas de una forma más eficaz, porque no venimos a ser jueces del mundo, venimos a servir, y esto es importante comprender. Entonces, Onami entendió que la visualización lo llevó a otro nivel, a trascender, y recurrió a las mejores herramientas. Siempre hay heridas del pasado de nuestros ancestros que tienen que ver con el saber, ¿vale? Entonces, mucha gente a veces no pregunta, por ejemplo, por esta herida, cuando todos estamos aquí como aprendices, nadie tiene hecho ya el camino completo, si no, no estaríamos encarnados. Entonces, tener esa humildad de saber, de no saber y no importar, porque a ti no te definen ni tus logros, ni tus éxitos, ni tus triunfos en combate. A ti te define una luz más grande que va más allá de las apariencias. Entonces, esas lecciones de Onami me parecieron interesantes. Y Kintsugi, esto es, para los que de pronto han oído, nace porque un emperador había perdido, se le había roto 2 tazas que para él eran muy valiosas. Entonces, para recuperarla a sus artesanos, ellos se tuvieron que ingeniar algo. Dijeron, a ver, ¿cómo podemos hacer de esto más hermoso? Le dieron tazas rotas y lo que se les ocurrió fue rellenar las grietas con oro. Esto es lo que hace el Reiki. Cuando no es que el dolor desaparezca, no es que ya no tienes heridas, es que ya las heridas no te hacen sufrir, que es distinto. Es que ya ves lo mismo de una forma diferente y eso te va sanando, te va empoderando, porque te vas viendo que puedes, que eres más grande. Y me pareció interesante este planteamiento porque destaca el oro lo bello, y es que da igual que estemos
fragmentados o rotos, siempre podemos componernos, estamos invitados a una transformación para que realce la belleza interna. O sea, esas heridas no ocurren de casualidad, existen unos pactos de almas que nos han llevado y nos invitan a trascender, pero si dejamos esos deberes pendientes, no es solo lo que se queda contigo, sino todas las personas que a través de tu luz están esperando tu despertar para poderles asistir. Esto es como un efecto dominó. Entonces, la invitación siempre es a ir borrando esas barreras que nos hemos creído o autoimpuesto para conectar con el amor que somos. ¿Vale? Uy. Y pues con esto quería deciros que, bueno, este domingo lo que se va a hacer es esa formación Reiki, sería de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 y media, y el coste es de 111 euros, se da la titulación reconocida por la Federación Española de Reiki, se dan los dosieres manuales y obviamente la persona con eso ya tiene mayor conocimiento y manejo de su propia energía y asistencia a otros. Se da el código deontológico, los principios Gokai, cómo se practica una meditación o un autocuidado o higiene personal. También se hablará del Kenyoku, una técnica de baño seco para mantener nuestra energía en constante fluidez, independientemente del entorno o el trabajo al que se esté expuesto, ya sea por sesión Reiki o en nuestro mundo laboral. Son técnicas que se pueden utilizar para personas, porque veo también hay personas de otras formaciones, las personas que quieran estar para refrescar, no se les va a cobrar eso porque ya tienen un título, pero sería un coste de 30 euros a los que ya tienen su titulación de primer nivel, si es que quieren estar este fin de semana, porque es de plazas limitadas. Y con esto pues abro el espacio por si queréis preguntar, profundizar en algo o algo no quedó lo bastante claro, pues podéis hacer vuestros cuestionamientos. A mí me gustaría, bueno, antes de que alguien tenga alguna pregunta, ¿no?, hacer testimonio de esto, ¿no? Yo hace muchos años, pues, bueno, soy una persona en un estado anímico bastante alterado y con pensamientos intrusivos, catastróficos, ¿no? Llegó un punto en mi vida en el que sabía que de alguna manera esto debería de cambiar. Y ese cambio en la forma de pensar hizo de que, y en esa búsqueda hizo de que apareciera el Reiki, ¿no? Fue una pasada porque efectivamente me siento muy identificado con una de las cosas que ella está diciendo en su exposición. Lo primero que encontré fue esa paz y ese relax, ¿no?, que uno necesita como para poder continuar. Yo el 80% de mi energía lo dedicaba a mantenerme a flote, con lo cual esto me impedía trabajar, me impedía relacionarme con las personas y el resto, ¿no? Lo bonito del Reiki es que no quedaba solamente ahí, sino que aquello fue una llave maestra que me llevó a abrir muchas otras puertas, ¿no? Me exponía a una literatura más profunda en la que, compatibilizándonos con los conceptos que tiene el Reiki, pues me ayudaba a entender qué es lo que en mí estaba ocurriendo. Y hoy día, pues, agradezco las cosas que ocurren, que ya no las evalúo si son buenas o malas, sino que de ahí puedo entender que hay un aprendizaje y obviamente la manera de abordarlo es otra, ¿no? Hoy día puedo decirle que vivo sin que nada me perturbe y eso para mí es bastante valioso. Yo estoy haciendo ahorita, ya hice el segundo nivel y voy al tercero. Bien, bravo. Gracias. A ti. Si alguien más quiere compartir alguna cosa, y si no, a mí lo que se me ocurre. Dime. A ver, los niveles que vas haciendo, has dicho que el cuarto era para, el último es más para, has dicho para enseñar A otros, a la formación. Entonces, a ver, si tú, por ejemplo, no quieres más que para ti, para dar Reiki a otras personas, con ese, por ejemplo, lo puedes copiar.
Exactamente, pues con primer nivel tú ya tienes esto que me acabas de comentar. Solo con el primer Solo nivel. con el primer nivel tú ya puedes aplicar Reiki a ti y a otros. Bueno, Exacto. yo cuando hice Reiki no era con la intención de involucrarme en sanar a nadie, ¿no? Sino en mantener mi estado energético lo más óptimo posible. Y 20 minutos al día pues ha sido suficiente. Ya hoy por hoy, simplemente con la intención de quererme sentir bien, pues lo logro. Y no hace falta tampoco estar media hora, no, sino simplemente con esa intención ya logro estabilizarme. Claro, aquí hay una cosa, ahora te digo, es que, claro, con el primer nivel se introduce en el campo energético el símbolo que pertenece a ese nivel. ¿Ahí qué ocurre? No es lo mismo cuando tú estás intentando cambiar tus patrones mentales, que con energía positiva y todo esto, cuesta bastante. Cuando te ha sintonizado un maestro Reiki de primer nivel, lo que ocurre es que hay una expansión energética, es como encender un interruptor de luz que hay desde dentro. Entonces, ya no cuesta igual. Y si cuesta, vas a ver un proceso en el tiempo que es más evidente que si tú no pasas ciertos protocolos energéticos, porque es que lo he podido ver. Hay muchas técnicas, hay muchas formas, pero sí que es cierto que llega un momento en lo que dice Salvador, que se automatiza tanto que es sin esfuerzo, porque es que tu estado natural es estar en paz, en quietud interna. Entonces sí que es cierto que esa frecuencia vibratoria es la que da un empujoncito, y si la persona riega su jardín interno con los ejercicios recomendados, con las prácticas y los principios, va a obtener resultados sí o sí, porque ya el agua y la tierra es fértil, y de eso se trata, ¿no? Es como una simbiosis que se genera en ese trabajo personal, ¿vale? Es que es un fenómeno, perdón, iba a hablar. No. Sí. Es que es un fenómeno curioso, ¿no? Hoy día mi realidad es otra. Hoy día las personas que me rodean son personas prósperas, son personas afortunadas, son personas que no sufren de un drama drástico, ¿no? Pero esto puede ser bien porque estoy atrayendo en función a cómo yo estoy vibrando a este tipo de personas, o porque lo veo de una manera diferente. Llegado a ese punto me da igual. Lo que veo es gente que es afortunada, gente próspera, gente que... sí, efectivamente. Así es. Y bueno, como decía, el Reiki fue una llave, a ver, la utilicé, ¿no? Y obviamente pues con ella logré mi energía, colocarla a la creatividad, ¿no? Bueno, adicionalmente que equilibré mi parte masculina con mi parte femenina. Yo tenía una parte femenina muy desarrollada, con lo cual era muy creativo, pero para poner las cosas en marcha, que era la energía masculina, me costaba mucho. Hoy ya me siento feliz por ese equilibrio que tengo. Antes lo rechazaba, hoy ya me siento feliz por eso, porque es crear y ejecutar y materializar las cosas. Y la sensación es una pasada. El Reiki me llevó, obviamente, a querer seguir indagando en otras cosas, y me expone a otro tipo de literatura, como por ejemplo a estos autores científicos que has colocado, ¿no? Y obviamente yo he sentido también un cambio físico, o sea, no sé cómo decirlo, mi nivel de resistencia ha aumentado, me siento mejor que cuando tenía 40 años, a nivel cognitivo es otra cosa, siento como que si se hubiesen abierto nuevas rutas neuronales, soy capaz de aprender mucho más rápido de lo que aprendía antes, y eso, bueno, gracias a Reiki. Gracias, Ana, por tu aportación. Tú, Jenny, nos querías compartir. Bueno, sí, quería compartir mi experiencia porque, a ver, también voy para el tercer nivel y comencé este camino cuando conocí a Sandra, justo en un También nivel de una charla, sí. recordando esa época. Y comencé por aplicarlo en consulta. Quería saber cómo se sentía la transformación con la energía, y la energía no se define, la energía está, existe, y aunque no la veamos, Qué bonito. todo se mueve,
Lo más importante es que esta es una técnica tan maravillosa que yo puedo decir que ha cambiado mucho. Bueno, Sandra ha sido testigo de toda la transformación que ha hecho el Reiki. A ver, dirán, pero eso es por arte de magia. Yo diría que por arte de tu voluntad de cambiar. Eso es lo más importante. La capacidad de creer que puedes transformarte es lo más importante. Y el Reiki te da la posibilidad de cambiar la percepción de las cosas, de las creencias, porque no vamos a catalogar lo que nos enseñaron como bueno o malo, simplemente soy. Y es lo que también estamos dispuestos a cambiar para tener una visión ampliada de todo. El Reiki te permite esto, pues de lo más sencillo a lo menos complejo, transformar tu vida y hacerle herramientas para ti cotidianas, aplicarlas a tus entornos, aplicarlas a una situación. Y bueno, estoy muy deseosa de comenzar el tercer nivel porque he visto otras cosas allí y te permite transformarte primero aquí, porque ahí comienza todo, cambiar tu vida para, bueno, también ayudar a otros, si eso nace dentro de ti. Yo llegué a un nivel de hartazgo tal porque me harté de vivir situaciones complicadas y después de sufrirlas, ¿no? Y tomar la decisión, es lo que hice, tomar la decisión y salir de, a ver, los impactos emocionales que están, pero el sufrimiento no, eso es opcional. Y yo eso antes lo escuchaba, ¿no? Y no lo entendía hasta que lo experimenté. El impacto emocional que dura 2 o 3 segundos, ¿no? Pero ya después uno aprende como que a gestionarlo. Estos médicos que dieron evidencia de esto, el doctor Burlito, un hombre que tiene una infinidad de trabajos con la energía, con el agua. De hecho, en Estados Unidos hubo un experimento militar de cómo se transformaban las moléculas de un ambiente y otro. Pasa que eso ha quedado muy, muy guardado, ¿no? Pero la energía se transforma, existe y puedes utilizarla para mejor. Y el Reiki te permite, es una herramienta muy poderosa para eso. Gracias, Vení, Una cosita. Ahora dijiste que el impacto emocional está, pero que luego tú gestionas, aprendes cómo gestionar. Ajá. Cuando te ocurre algo que un impacto es tan grande, de verdad puedes llegar a gestionarlo de una manera tan buena. No es normal tener que sentir ese dolor y tener que... Bueno, es que sí, no podemos perder de vista, perdón, no podemos perder de vista que estamos habitando un cuerpo biológico diseñado para sobrevivir, ¿no? En este entorno. A mí había una imagen que me gustaba mucho que era un ser de luz que se estaba quitando con un traje, ¿no? Voy a encender la luz. Ya, iba a ponerte el ser de luces. Si esto no lo pierdes de vista, a ver, yo tengo que confesar que cuando voy a conducir, algo se apodera de mí y me río, ¿no? Porque yo siento el enfado y estoy enfadado y me río. Antiguamente me enfadaba y me podía hasta bajar del coche. Hoy día me río porque sé que el cuerpo está sintiendo y me está diciendo algo, ¿no? Sí, en cosas cotidianas del día a día, eso puedo entender que podemos elegir el cambiar nuestra manera de actuar frente a ciertas cosas, pero yo hablo de impactos emocionales a nivel como más grande, por ejemplo, una madre que pierde su hijo o algo, una enfermedad, por ejemplo. Eso es normal, no dejar que tu cuerpo sienta todas esas emociones dolorosas y al fin y al cabo es un trauma que te está pasando. Claro, es que yo por esa experiencia no he pasado, por lo cual no te puedo... Claro, es que la propuesta del Reiki, igual hay alguna parte que no he expresado adecuadamente. El Reiki no pretende dejar que sientas o vivas la experiencia humana. Esto no es el planteamiento. Tenemos emociones de todo tipo, desde el odio hasta el amor. El Reiki lo que hace es darnos herramientas para, con el proceso del trabajo personal, poder elegir conscientemente qué sentir. Sí que es cierto a lo que tú dices, Cristina, que a mí me ha pasado de decir, bueno, otras personas en esto que yo estoy viviendo estarían desgarrándose las vestiduras. De hecho, me acuerdo, Chema me dijo, una persona en tu situación se hubiera vuelto loca. Y yo estaba en esa situación y me puse a observarme y me di cuenta que no la estaba sufriendo ni tenía trauma. Decía, esto parece que no es humano, me cuestioné a mí misma.
porque dije, si lo normal es sufrir esto y dejarte arrastrar por todo eso, y dije, ¿y por qué hemos normalizado? Aquí entra el doctor Gabor con su libro El mito de la normalidad. Hemos normalizado cosas que no son normales. El sufrimiento puede existir en tu vida, puede existir, pero que pueda más que tú en el tiempo es otra cosa. Esto ya requiere una asistencia, un trabajo personal, un cambio de percepción, ¿vale? O sea, podemos vivir las emociones, pero no estar enganchadas a ellas. De hecho, los animales son maestros en esto. Nunca verás un perrito, ¿no? O un gatito enganchado, un tema emocional. Por eso en el antiguo Egipto se adoraban a los gatos porque eran maestros, y es literal, son maestros a nivel energético y emocional, ¿vale? Entonces llega un punto en el que cuando vas avanzando en niveles sí que te haces más neutral a tus propias emociones y pensamientos, pero es porque eliges de forma consciente estar en quietud frente a absolutamente todo. Y esto fue un desafío, por ejemplo, en pandemia. Para Salvador y para mí fue un retiro espiritual y hubo gente que estaba sufriéndolo, volviéndose loco, y para mí, y Salvador lo sabe porque lo vivimos juntos, y fue un despertar maravilloso a otro nivel, porque llega un momento en que esto ya no tiene vuelta atrás. Cuando tú ya eliges el camino de luz, tú ya no puedes hacer como no lo he visto, no lo siento, no me he enterado, porque no, es que va en contra de lo que tú estás sintiendo y te lleva por sí mismo, ¿no? Entonces es algo que depende en qué proceso, puede ser cuestionado como extraño, y lo entiendo, pero también te digo una cosa, que hoy en día fue la mejor inversión que yo hice en mi vida, porque da igual la tempestad y las olas gigantes de Onami, que hay una quietud interna inquebrantable, y esto tiene que ver con que me he dado el permiso de elegir lo que no es normal. Entonces, en este momento de tu vida, ¿me podrías decir que en cualquier situación que se te presentaría, da igual la gravedad, podrías mantenerte en quietud? Yo eso no lo sé porque hasta ahora ha ocurrido así, me he sorprendido, y cuando no ha ocurrido noto que uno de los principios de Reiki es solo por hoy, no me preocupo, solo por hoy no me irrito o no me enojo. Esto no significa que un maestro Reiki nunca se enoje, ¿vale? Puede tener un arrebato, pero en esa reacción volver rápidamente a su quietud interna, que no es lo mismo que antes a mí me duraba un berrinche 2 semanas. Entonces no significa que dejes de poder caer, claro que sí puede pasar, pero la rapidez con la que te recuperas es otra, y esto me ha pasado a mí y a mucha gente, ¿no? Entonces es muy relativo. No puedo decir ahora que soy inquebrantable para todo, ¿no? Por ejemplo, a ver, hablando un poco de lo que dice Sandra, yo por lo menos tenía una respuesta, o sea, había una reacción, una respuesta de algo y era muy reactiva. Y decía, uy, pero ¿cómo hago para controlar esto, ser tan reactivo? Y buscaba la forma, ya yo venía haciendo meditación, pero faltaba algo, o sea, vas buscando y vas encontrando, vas pidiendo lo que necesitas y aparece de una forma que tú dices, oye, era lo que necesitaba. Pero no vas a dejar de sentir, y vas a tener las emociones, pero tú mismo vas a ser tu catalizador de esto. En algún momento me enojo y digo, uy, pero vas notando cómo esa sintonía va cambiando. No dejamos de ser esa parte humana que está aquí, pero va transformándose internamente, algo que evidentemente tú lo sientes. Y bueno, el Reiki para mí ha sido particularmente una herramienta de equilibrio, de autocontrol, de transformación, de crecimiento y de una percepción distinta de todas las cosas. Así lo resumo yo. Gracias. Gracias, y viniendo de Jenny es todo un halago, porque ellas las conocí también a través de una charla, eso fue hace 2 años, ¿puede ser? Hace 2 años. Sí, y la verdad que ha sido un sorprender. Siempre me pasa hasta con grupos de personas que ni sabían que sentían la energía, y cuando hay la sintonización y empiezan, pues es que estás experimentando algo nuevo, y es como esos niños que entran en un juego y dices que esto siempre ha estado ahí, qué poderoso, qué maravilloso. O sea, para todos fue muy divertido, es como entrar a un parque de atracciones para mí esto. No sé cómo lo han vivido los del curso, pero es un descubrir en el mundo energético, y que de verdad tiene una trascendencia en el tiempo. Tener en cuenta que es un legado
que hoy en día en Japón es muy hermético lo que era la Gakkai, que se fundó en su momento cuando estaba en vida Mikao Usui, y obviamente allí tú vas a este Gakkai y a ti no te dan derecho ni de entrar ni de poder experimentar, y gracias a que Takata, una mujer que fue iniciada por el doctor Mikao Usui, por Hayashi, bueno, hay todo un linaje, es que ha venido esto a Occidente y tenemos el privilegio de tener un conocimiento que en otros sitios es tremendamente hermético, pero que a día de hoy está abierto y al alcance de todos, y que es tremendamente poderoso. Estamos hablando de cómo sanaban nuestros ancestros, más allá de creencias y más allá de culturas y civilizaciones, ¿no? Entonces es un valor incalculable. Y obviamente sé, por ejemplo, yo cuando me formé en su día, yo pagaba por las mismas formaciones 3 veces más, y en ese momento a mí no me importaba, porque para mí el dinero ha sido una herramienta que está al servicio de las personas y no al revés. Y esto es muy importante inculcarnos, porque así tu realidad refleja cómo vives, de qué forma vives, cómo vives ciertas cosas, ¿no? Como el dinero, las profesiones. Si sientes que lo mereces o no. Ajá, Yo esas son quisiera, porque me deja un poco inquieto. A ver, no quiero jugar tampoco en el papel de psicólogo, ni mucho menos porque no lo soy, ¿no? Cada quien sufre su dolor. O sea, mi dolor es el mío, y a ella, que se le ha perdido tal, pues le causa un dolor y hay que respetarse, ¿no? Porque ella vive su dolor, ¿no? De cualquier manera. Bueno, esto no me da vergüenza decirlo, porque de hecho he tenido entrevistas. Yo estuve a punto de suicidarme, porque es que llegó un punto en el que no sabía cómo gestionar lo que yo estaba sintiendo. Ojo, no sentía malestar físico, pero había algo dentro de mí que me decía, no me quería suicidar. A ver, lo que quería era salir de esa situación, sacar esa situación que había dentro de mí. Y a lo mejor era una tontería, y lo era, me divorcié. Lo que pasa es que yo tenía un montón de creencias que me decían de que la familia es el centro del tal. Nuevamente el Reiki me ayudó a equilibrarme, pero fue una llave que me abrió una puerta a un mundo de posibilidades espectacular, espectacular. Incluso, por ejemplo, a llegar a un libro que no lo he terminado de leer en su totalidad, que se llama Un curso de milagro. Y es fascinante. Sí, es denso. Es denso, y lo que ese libro intenta decir no es nada de lo que está ocurriendo es real. Sí, efectivamente son unas experiencias que están ocurriendo, pero si sabemos cómo vivirlas, el sufrimiento es opcional. O por lo menos con el tiempo sabes cómo lidiar con ese sufrimiento. Es probable que tengas ese sufrimiento, pero ya yo no lo tengo. O lo sé gestionar internamente, o ha desaparecido, no me importa. Lo que sé es que mi paz no se negocia, y mi paz es inquebrantable. Agradezco haber llegado, aunque fuese tarde, porque imagínate lo que no me pude haber ahorrado, ¿no? Pero agradezco haber llegado. Y bueno, y ya, No pasa nada. y ya para cerrar, si alguien, un voluntario, quiera un mini Reiki que digo yo, pues puede experimentar el Reiki. ¿Me dejas a mí? Bueno, ¿qué te simplemente sentarte. Luego tú quieres, Marino? Como si Vale. Todo el